El presidente Daniel Noboa anunció que habrá toque de queda en 4 provincias desde el 15 de marzo. Según el gobierno, es una nueva etapa de la guerra interna en la que contará con apoyo de Estados Unidos y otros aliados. Una caravana de más de 800 vehículos entre automóviles, cabezales y camiones recorrieron durante 7 horas la vía panamericana, desde el Cantón Bolívar hasta Tulcán. Los manifestantes rechazan la guerra de aranceles entre Colombia, que hoy oficializó su incremento al 50%, y Ecuador, que lo hizo la semana anterior. Cada dólar impuesto en el arancel a productos colombianos impacta negativamente en otros $6 de la economía ecuatoriana. Así lo dijeron 130 gremios empresariales ecuatorianos, que pidieron a los presidentes Noboa y Petro suspender los aranceles. Donald Trump anunció que mantendrá la ofensiva contra Irán todo el tiempo que sea necesario y que la ola más fuerte de ataques no llega todavía. Es el tercer día de bombardeos contra más de 2.000 objetivos y ya hay 555 muertos desde el sábado. El conflicto en Irán disparará el precio internacional del petróleo, un alza que no beneficiará a Ecuador. Televistazo explica por qué. El fiscal a cargo del caso Goleada no se presentó y se declaró fallida la audiencia de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Un reporte completo sobre el invierno en La Maná, Cotopaxi. Hay 100 casas afectadas por las fuertes lluvias, mientras en Esmeraldas una tormenta que duró 4 horas inundó 2 cantones. Lunes 2 de marzo de 2026, amigos, muy buenas noches. Comenzamos ya esta emisión con la noticia de un nuevo toque de queda ordenado por el presidente Daniel Noboa en 4 provincias, Andrea. Así es, Juan Carlos. Amigos, los anuncios se hicieron en una ceremonia policial y tenemos la información completa sobre cuándo inicia, los horarios y en qué consiste esta decisión. También estamos en vivo por ecoavisa.com y Ecoavisa Play. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Toque de queda. ¿Guerra avisada? Sí, el gobierno ecuatoriano prepara acciones con apoyo de países aliados para erradicar la anarquía y el terrorismo. El presidente Daniel Noboa anticipó que en la segunda quincena de marzo regirá el toque de queda en 4 provincias. Hernán Higuera amplía la información. Se inicia marzo y con él una nueva escalada en el combate al narcotráfico, la minería ilegal, los grupos terroristas y los delincuentes de barrio, a quienes no se les tendrá piedad, dijo el presidente de la República en el marco de una ceremonia de graduación de nuevos oficiales en la Policía Nacional. Este mes lucharemos con nuestros aliados de la región en operaciones militares y policiales muy importantes. La siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado empieza ahora. Más tarde en su cuenta de X especificó que esta nueva fase de operaciones antidelictivas incluirá la participación de Estados Unidos. Anunció que entre el 15 y el 30 de marzo se decretará un toque de queda en 4 provincias: en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro. El ministro del Interior, John Reinberg, tajantemente dijo que en esta guerra los avisos son necesarios y directos. Ecuatorianos, a partir del 15 de marzo, antes de las 11 de la noche, quédense en sus casas. Estamos en una guerra, estamos dando pasos decididos en el combate contra el narcotráfico y los grupos delictivos, así que es fundamental y necesario que permanezcan en sus casas en los horarios que el señor presidente ha dicho. El toque de queda regirá desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y es probable que se extienda a otras provincias. El gobierno dice que la última quincena de marzo los grupos delictivos y organizaciones criminales serán golpeados. La dureza y la fuerza la van a conocer en las fechas que hemos anunciado. Las advertencias están hechas. Las órdenes dadas a los 328 nuevos oficiales que se incorporan al conflicto armado interno y quienes tienen un pedido del presidente. Y que no le tenga piedad a los criminales. Y que del gobierno recibirán armas, equipos, tecnología, capacitación y respaldo para protegerlos de los grupos criminales. El mando policial entregó simbólicamente al presidente el sable de lealtad para reiterar el compromiso de cumplir la misión ordenada, aunque eso implique también expulsar de sus filas a quienes caen en la seducción del delito y la corrupción. Sean firmes
no permitan que la tentación de la corrupción debilite su vocación. Advertidos, los 328 nuevos oficiales serán distribuidos a las provincias, donde se intensificarán las operaciones en menos de 13 días. El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis Donovan, y el comandante de Operaciones Especiales, Mark Schaffer, se reunieron este lunes en el Palacio de Carondelet con el presidente Daniel Noboa y los ministros del Frente de Seguridad. Esta reunión fue reservada y, según la presidencia, en el encuentro se revisaron líneas de coordinación técnica e institucional para reforzar la seguridad hemisférica y enfrentar al crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo de manera conjunta. El estado de excepción fue extendido por 30 días más en 9 provincias y 3 cantones por grave conmoción interna. Implica la suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio. Merlin Ochoa informa que esta medida no ha logrado frenar la violencia. El estado de excepción más reciente fue extendido 30 días más el sábado 28 de febrero. Es una prórroga del decreto firmado el 31 de diciembre por 60 días. El presidente Daniel Noboa argumentó grave conmoción interna. La medida rige en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos, además de Echandía y La Maná en Cotopaxi y Las Naves en Bolívar. La Constitución permite decretarlo por grave conmoción interna, conflicto armado, calamidad o desastre. Implica suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia. Habilita allanamientos inmediatos, intervenciones de Fuerzas Armadas y puede incluir toque de queda. Pero, ¿ha servido? En El Oro, de enero a febrero de 2024 fueron asesinadas 29 personas. En el mismo periodo de 2025 subió a 99 y en el 2026 suman 200 acribillados. Durante el gobierno de Lenín Moreno del 2017 al 2021 hubo alrededor de 20 decretos, incluyendo los relacionados a las protestas indígenas y la pandemia del coronavirus. En el mandato de Guillermo Lasso del 2021 al 2023 hubo otros 20 decretos atribuidos a la inseguridad, crisis carcelaria, COVID y emergencias naturales. Desde el 2023, Daniel Noboa suma al menos 14 decretos entre seguridad y protestas, pero el 2025 terminó como el año más violento en la historia del Ecuador. En 2026, el país inició y continúa bajo esta figura focalizada. Mientras los decretos se acumulan, también lo hacen las cifras de violencia. Y más adelante, amigos, vamos a seguir informando detalles sobre la decisión de un nuevo toque de queda con las interrogantes que se han generado en las últimas horas en la ciudadanía en las 4 provincias, donde se aplicará desde el próximo 15 de marzo. Colombia, crece la tensión. Más de 800 vehículos se encabezaron hoy en caravana por la vía panamericana en Carchi. Durante 7 horas recorrieron 600 kilómetros desde Bolívar hasta Tulcán. La jornada alteró la movilidad y culminó con una reunión que se mantiene en la gobernación principal. Específicamente está Paola Andrade desde ese punto y nos tiene un reporte. Paola, te saludamos a esta hora. Adelante. Hoy ha sido un día intenso de protesta para el transporte pesado de la provincia del Carchi. Pasado las 8 de la mañana inició esta movilización que acaba de terminar hace pocos minutos, 7:10 de la noche, con la salida de los representantes, los dirigentes de la Asociación de la Gobernación del Carchi. Se reunieron con el viceministro de Infraestructura y el viceministro de Gobierno, pero no hubo ningún acuerdo. Pero miremos en el siguiente reportaje la jornada que protagonizó el transporte pesado de Carchi. Este lunes en Carchi, una caravana de camiones avanzó durante 7 horas por 60 kilómetros de la vía panamericana desde el Cantón Bolívar hasta Tulcán. El convoy, impulsado por la Asociación de Transporte Pesado de la provincia, reunió a cerca de 800 vehículos que se extendieron a lo largo de 20 kilómetros de la E35.
Solo su ingreso por el sector de El Obelisco en el sur de Tulcán tomó 45 minutos. Banderas y carteles fueron colocados en cabezales, camiones y vehículos particulares para exigir la derogatoria de la tasa de seguridad. Según el gremio, el aumento del 50% en esta tasa ha provocado una caída del 90% en el movimiento de importaciones y exportaciones en Rumichaca. Nos hemos quedado sin trabajo transportistas, nos hemos quedado sin trabajo taxistas, los comedores, estibadores, las almaceneras, oficinas, tramitadores. No solo nos afecta, como le digo, al transportista, sino que simplemente afecta a toda la población. Se acabó las exportaciones, no hay fletes, no hay trabajo, no hay nada. Se acabó totalmente, no hay abastos, no hay trabajo para cargadores, o sea, totalmente... Esto es una crisis. La caravana fue pacífica, pero su impacto se sintió en la movilidad. Buses interprovinciales y vehículos livianos quedaron atrapados en la fila de camiones. Un trayecto que normalmente toma 1 hora y media entre Bolívar y Tulcán, este día se triplicó. Cerca de 50 militares y policías se desplegaron en el ingreso sur de Tulcán para resguardar el desarrollo de la jornada. La caravana continuó hasta la gobernación del Carchi, donde desde las 17 horas los dirigentes del transporte se reunieron con el gobernador Byron Borja para entregar sus pedidos. El gremio pide al gobierno que se gestione a través de las cancillerías una mesa de diálogo urgente con Colombia. Hasta el cierre de este informe no se habían dado a conocer resoluciones de la reunión. Paola, hemos visto lo que ha pasado durante todo este día, pero en sí, ¿cuál es la situación comercial ya en el centro de Carchi? ¿Qué dicen las personas que están ahí? ¿Hay afectaciones directas? Son varios sectores los que se han sumado a esta medida de protesta. Es el sector del taxismo, el sector de almaceneras, de bodegas, incluso de pequeños comedores que forman parte de esta cadena logística que involucra el comercio internacional entre Ecuador y Colombia. Rumichaca ha bajado ese flujo normal de comercio binacional que tenía meses atrás. Esto mantiene a la ciudad en tensión al no conocer qué va a suceder. El día de mañana se espera la visita del ministro de Infraestructura y aquí estamos con la expectativa de lo que ocurrirá. En un nuevo informe les contaremos más detalles de lo que ocurre aquí en la frontera norte. Gracias, Paola, y nosotros estaremos pendientes más adelante con un nuevo enlace. Y precisamente esta tensión comercial entre Ecuador y Colombia se agrava. El vecino país ya publicó el decreto para imponer aranceles del 50% a productos ecuatorianos, afectando a sectores productivos clave y no solo eso, también generando pérdidas en el comercio binacional. Saludamos ahora en vivo a María Fernanda Tarazona de Noticias Caracol. María Fernanda, buenas noches. Cuéntanos cuáles son los principales reclamos del sector empresarial y qué es lo que ellos están advirtiendo. Juan Carlos, buenas noches. Comenzar diciéndole que a través de este borrador de decreto, lo que busca el gobierno colombiano es imponer un arancel del 50% al 82% de esos productos que Ecuador vende a Colombia. Lo que están pidiendo los diferentes gremios empresariales es un diálogo entre ambos países para evitar que esta escalada en materia de aranceles pues deje de afectar de gran magnitud a cada uno de los sectores económicos. Incluso el día de hoy, durante una rueda de prensa, lo que se mencionaba es que se han bajado las importaciones desde Ecuador un 69%. Este es el primer balance y el primer dato que se tiene, mientras que de otro lado, en Colombia lo que han mencionado es que el 75% de las empresas que actualmente venden a Ecuador están en riesgo de quedar sin ningún tipo de recurso en sus economías. También lo que mencionan es que esta decisión podría llegar a impactar unos 300.000 empleos. María Fernanda, hablando del impacto, ¿cuáles son los productos ecuatorianos que van a resultar afectados una vez que entre en vigencia ya este decreto de manera oficial con el arancel del 50%? Juan Carlos, decirle que inicialmente cuando se tenía un arancel del 30%, se estaba calculando que el 35% de esos productos provenientes de Ecuador tenían este arancel. Ya con este nuevo decreto del 50% de un nuevo impuesto, será para el 82% de los productos que vende Ecuador a Colombia. Estamos hablando de productos como la sal, el arroz, el pescado fresco, los medicamentos, también las autopartes, los plásticos, el calzado, en
incluso se incluyen algunos de los productos de alimentos que hoy en día está exportando Ecuador hacia Colombia. Muchísimas gracias a María Fernanda Tarazona, nuestra cadena aliada Caracol Noticias, para darnos esta información sobre el borrador del decreto que ya está próximo a entrar en vigencia por parte de Colombia, con el 50% de los aranceles a los productos que Ecuador le vende al vecino país, pero las reacciones se siguen generando. Así es, porque 130 gremios empresariales de Ecuador y la Asociación de Empresarios de Colombia pidieron suspender de inmediato la guerra arancelaria y abrir un diálogo entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro. Advirtieron los riesgos de continuar con esta medida comercial. Hay 300.000 puestos de trabajo en riesgo entre ambos países. Adriana Bermeo con las reacciones. La escalada de la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia une a sus gremios empresariales y en una declaración conjunta la mañana de este lunes hicieron un llamado firme a los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro. El objetivo, retomar el diálogo y levantar las medidas comerciales. Y que mientras se dé ese diálogo se suspendan, por lo menos temporalmente, hasta que puedan llegar a una solución definitiva. Pero lo ideal es que una vez que ellos puedan agendar una reunión, se suspendan las medidas de buena fe. Los empresarios advierten que hay mucho en juego. En Ecuador existen 2.000 empresas afectadas y 200.000 plazas de empleo en riesgo. Desde Colombia se importan insumos médicos, agrícolas, textiles y plástico, además de cosméticos y vehículos. Por cada dólar de recaudación se pierden $6 de importaciones formales y que la afectación de exportaciones e importaciones tiene un efecto al menos en un punto del PIB. Desde el 1 de febrero hasta el 21 de febrero, último corte, las importaciones desde Colombia han disminuido en un 69%. En Colombia hay 100.000 puestos de trabajo en riesgo y 2.400 empresas afectadas que exportan a Ecuador. Entre el 65-75% de las empresas exportadoras que hoy corren un gran riesgo de desaparecer, o un gran riesgo de que se pierda el empleo, o un gran riesgo de que los inventarios que se tienen al día de hoy se queden en el país. Otro de los riesgos, aseguran los gremios, es que el comercio formal será reemplazado por el contrabando. Al elevarse los costos de importación, se abren las puertas para que los actores irregulares hagan de las suyas. El comercio entre ambos países asciende a $3.000 millones, pero siempre con una balanza desfavorable para Ecuador que oscila entre los 800 y los 1.000 millones de dólares. La Federación de Exportadores de Ecuador anunció que en los próximos días se instalará una mesa nacional a la que han convocado a las autoridades del bloque de seguridad. Hay guerra de versiones entre Ecuador y Colombia sobre operaciones militares en la frontera contra el narcotráfico. El ministro de Defensa del vecino país señaló que se han identificado 5 zonas para operaciones espejo entre ambos países, pero el ejército ecuatoriano refutó esa información. Paul Romero con el informe. La tensión entre Ecuador y Colombia se incrementa ante las últimas versiones y desmentidos sobre operaciones militares contra el narcotráfico en la frontera común. Según el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, en articulación con Ecuador se puso en marcha la Operación Espejo, a la que calificó como una de las apuestas más grandes e integrales de los últimos años. Para combatir un enemigo común, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional. Esa es la amenaza, no las naciones. Lo dijo este fin de semana en Tumaco, departamento de Nariño, frontera con Esmeraldas. Señaló que la Fuerza Pública de Ecuador y Colombia tiene interacción mediante la Comisión Binacional de Frontera con Bifron, que ha identificado la amenaza para actuar de manera coordinada. Se priorizaron 5 zonas, una marítima y 4 terrestres. Allí habrá personal permanente, tanto en las fuerzas militares ecuatorianas como en las fuerzas militares colombianas. Sánchez no precisó las zonas de intervención militar entre Ecuador y Colombia. El anuncio de la operación en la frontera fue difundido por varios medios de comunicación en Ecuador. Sin embargo, el ejército en su cuenta de X calificó de falsa.
Señaló que planifica y ejecuta operaciones militares de ámbito interno de manera independiente en todo el territorio nacional, a fin de salvaguardar la soberanía e integridad territorial y combatir con mano firme a las organizaciones terroristas y delictivas que operan en diferentes ámbitos de las economías ilegales. Las Fuerzas Armadas mantienen en reserva las operaciones militares contra el narcotráfico en la frontera con Colombia. El 21 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa anunció la tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas, justificó la decisión por falta de reciprocidad y cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sucumbíos no es solo frontera con Colombia, también es un corredor y bodega de estructuras armadas que operan entre ambos países. Así lo demuestran los operativos en ese sector. Los recientes campamentos de las FARC, coca sembrada, minería ilegal y rutas clandestinas evidencian una plataforma criminal activa. Merlin Ochoa con el tema. El operativo más reciente en Sucumbíos se ejecutó en las riberas del río San Miguel en la frontera con Colombia. El ejército destruyó 2 campamentos clandestinos utilizados por disidencias de las FARC como puntos de descanso y abastecimiento. En el lugar se halló una granada RPG, arma capaz de destruir vehículos blindados y edificaciones con alcance de hasta 500 metros, además de medicinas e insumos encaletados. No es un hecho aislado, confirma que el territorio es usado como una zona logística por grupos armados irregulares. Sucumbíos es clave. De los 580 kilómetros de frontera con Colombia, esta provincia concentra la mayor extensión y limita con Nariño y Putumayo. Inteligencia ha identificado 95 pasos clandestinos en la frontera, 19 están aquí. En esta franja operan narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y combustible, conectados a rutas hacia el Pacífico. Los antecedentes lo evidencian. El 12 de enero en Tierras Unidas y Farfán se desarticuló una estructura de los comandos de la frontera. Hubo 2 secuestrados liberados, un guerrillero abatido. El 15 de enero se erradicó una hectárea con 10.000 plantas de coca en Putumayo. El 22 de febrero se neutralizó la minería ilegal en Gonzalo Pizarro y el 25 se detectaron acoples clandestinos con 3.500 galones de combustible en Chuchufindi. En esta frontera caliente convergen disidencias colombianas y bandas ecuatorianas. Sucumbíos no es solo paso de cocaína, es plataforma logística transnacional. Estados Unidos, Irán, día 3 en vilo. Las fuerzas de Israel y Estados Unidos ejecutaron una tercera ola de ataques contra objetivos en Irán, donde las autoridades reportan 555 muertos desde el sábado anterior. En respuesta, Irán mantiene su contraofensiva en ciudades israelíes, en bases estadounidenses, pero también en instalaciones estratégicas en el Medio Oriente. El reporte con Pedro Jiménez. Estados Unidos e Israel continuaron hoy por tercer día consecutivo su campaña militar contra Irán. Para Israel es la Operación León Rugiente. Estados Unidos la llama Furia Épica. Han realizado unas 700 incursiones aéreas en territorio iraní y atacado más de 2.000 objetivos desde la madrugada del sábado, dejando un saldo aproximado de 550 muertos. Medios iraníes reportaron que los ataques dejaron este lunes unas 20 víctimas fatales. Barrios de Teherán y otras 131 ciudades han colapsado por los bombardeos. Mientras que Irán mantiene ataques en represalia contra ciudades israelíes y de países de la región del Golfo Pérsico que son aliados de Estados Unidos. Una instalación petrolera en Arabia Saudita, afectando así la infraestructura energética. Un barco petrolero frente a las costas de Omán, cerca del estrecho de Hormuz, que es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde pasa alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo. Alcanzaron además a 2 bases militares británicas en Chipre y Reino Unido anunció la evacuación de esos lugares. Irán atacó también el yacimiento de gas Ras Laffan en Qatar. El Estado catarí, que también activó sus defensas antiaéreas, anunció a su vez el derribo de 2 bombarderos iraníes.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ratifican su alianza contra Irán. Netanyahu agradeció a Trump por el apoyo militar para combatir a la que dicen que es la mayor amenaza global. Trump, por su parte, anunció que mantendrá la ofensiva todo el tiempo que sea necesario y que la ola más fuerte de ataques no llega todavía. Donald Trump condecoró a oficiales del ejército que combatieron por Estados Unidos en guerras pasadas, ahora que ha iniciado una nueva, esta vez contra Irán. En su discurso, el primero que hace públicamente desde que anunció la operación Furia Épica en la madrugada del sábado, delineó sus objetivos de esta campaña militar. Primero, estamos destruyendo la capacidad de misiles de Irán y las capacidades de producción de nuevos misiles. Segundo, estamos aniquilando su armada. Ya hemos inutilizado 10 barcos, están en el fondo del mar. Tercero, hemos garantizado que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo nunca pueda obtener un arma nuclear, nunca la tendrá. Y finalmente, estamos garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras. Recordó a los 4 militares estadounidenses muertos en estos combates y dijo: en su memoria continuaremos esta misión con una determinación feroz e inquebrantable. Y en una entrevista telefónica con la cadena CNN mencionó que está destrozando a Irán, pero que la gran ola aún está por llegar. En Israel, mientras tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu visitó uno de los sitios alcanzados por la contraofensiva iraní en la localidad de Beit Shemesh y dijo: los tiranos de Teherán atacan a civiles. Nosotros atacamos a los tiranos para proteger a los civiles. Netanyahu insiste en que es necesario terminar con la que dice es la amenaza iraní. Ellos gritan muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. Ese es su objetivo final. Quiero agradecer especialmente a nuestro gran amigo y gran líder Donald Trump por unirse a nosotros en este esfuerzo crucial para salvar el mundo, dijo Netanyahu. Ahora que esta guerra se ha intensificado con más ataques contra Irán y la respuesta de la República Islámica con drones y misiles contra Israel y países de la región del Golfo Pérsico. Y en medio de toda esta tensión en el Medio Oriente, un punto geográfico es fundamental en el frente petrolero. Estamos hablando del Estrecho de Hormuz, que está en medio de varios países. Estamos hablando de Irán, Irak, Kuwait, también Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes y Omán se incluye en este grupo. Es un canal que en su punto más angosto mide un aproximado de 54 kilómetros. Por esas aguas se transporta aproximadamente el 20% de la producción mundial de petróleo, pero también de gas. En promedio, cada día navegan 144 buques. La mayoría lleva más de 15 millones de barriles de crudo. Por esta razón, el cierre de esta vía marítima afecta a las exportaciones de petróleo de Medio Oriente y que no podrán llegar tampoco a otros continentes, lo que provocaría un aumento drástico en cuanto a los precios del crudo a escala internacional. Vamos a una primera pausa comercial y más adelante en Televistazo. Las operaciones en la refinería de Esmeraldas siguen paralizadas tras el incendio de anoche. En breve le contamos más detalles. Esmeraldas, una refinería vulnerable. El incendio de anoche en la refinería de Esmeraldas obligó a paralizar temporalmente operaciones en la unidad Sevia, el área donde se procesa la parte más densa del crudo. La planta está siendo evaluada tras este nuevo siniestro. Elena Velasco tiene el informe. Esta mañana no hay llamas en la refinería de Esmeraldas, pero sí operaciones paralizadas y preguntas sin respuesta. Desde el aire, este lunes se observó actividad reducida y sin humo visible en el punto donde, a las 20 horas de este domingo, se desató un incendio. La emergencia se originó en las bombas de carga de la unidad Sevia. El área donde se procesa la parte más densa del crudo para transformarla en fuel oil. Según Petroecuador, las llamas fueron controladas 1 hora y media después mediante la intervención de brigadas internas contra incendios con apoyo del personal de seguridad, salud y ambiente. No solicitaron la asistencia del cuerpo de bomberos.
Y superado el fuego, activaron labores de enfriamiento y una evaluación técnica en la zona afectada. El incidente no dejó personas heridas. La empresa estatal dispuso la paralización temporal de las operaciones mientras se realizan las inspecciones. Muy temprano este lunes se reabrió la vía que conecta el sur con el centro de la ciudad, donde también funcionan las instalaciones de SELEC y la cárcel de hombres. La carretera estuvo cerrada por precaución. 17 horas después del incendio, Petroecuador aún no ha detallado las causas que lo provocaron. Tampoco ha precisado el monto de las pérdidas económicas ni la fecha en que se retomarán las operaciones en la planta. Petroecuador no ha explicado por qué ocurrió el incendio del domingo por la noche dentro de la refinería de Esmeraldas. Este es el tercer incidente en las instalaciones de la mayor planta de refinación nacional. En 2023, la Contraloría recomendó hacer un diagnóstico de la estructura que hoy está paralizada nuevamente. Diego Puente con los detalles. Las actividades de la refinería de Esmeraldas siguen paralizadas. Más aún, el procesamiento de crudo hasta que la unidad donde se registró el incendio del domingo vuelva a funcionar. El incidente, que ni Petroecuador ni el Ministerio de Energía han detallado las causas, se produjo en las bombas de carga de una unidad usada para reducir la viscosidad de residuos, conocida como Sevia. El percance de anoche se produjo a un mes exacto del incendio de una piscina de slop donde se almacenan residuos de crudo, y a 9 meses del incendio de un tanque de combustible de full oil que obligó a parar las operaciones. La pregunta lógica es, ¿qué pasa en la refinería que está bajo administración de Petroecuador? Su exgerenta cree que es la suma de dos factores. El año anterior se desvincularon de Petroecuador más de 1,000 personas, entonces hay que mirar cómo quedó conformada la plantilla actual de operadores y supervisores. Otra de las causas de este incendio sí pudo haber sido alguna falla en mantenimiento o algún diferimiento del mantenimiento de las unidades. Advierte que las autoridades deben determinar qué sucedió y que por transparencia y seguridad deben informarlo al público. Señala que un incendio dentro de las instalaciones puede tener una causa. Puede ocasionarse cuando en un espacio reducido se acumulan gases inflamables. En 2023 hubo recomendaciones para que Petroecuador contratara un auditor que revise las instalaciones del complejo de refinación y que exista un mantenimiento con base en ese diagnóstico. Nada de ello ha ocurrido. También detalló problemas en el almacenamiento de material e incluso de la compra de carros cisterna. Hoy, nuevamente, Petroecuador indica que la situación está controlada, como lo dijo en enero de este año y en mayo del 2025, pero todavía no se sabe cuántos días seguirá la paralización. Volviendo a los temas locales, Aquiles Álvarez seguirá en la cárcel de Cotopaxi. Hoy debía darse la audiencia para revisar la prisión preventiva que pesa en su contra en el caso Goleada, pero el fiscal Denis Villavicencio no se presentó. Su defensa califica este hecho como un juego sucio para evitar que el funcionario regrese a la alcaldía de Guayaquil. Jacqueline Rodas con el informe. Fuera del complejo judicial norte de Quito, partidarios del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pedían su liberación. Él se conectó a la audiencia por Zoom desde la cárcel de Cotopaxi. Hoy, un tribunal anticorrupción iba a revisar la prisión preventiva dictada el pasado 11 de febrero por el juez Jairo García en contra de Álvarez, sus 2 hermanos que estuvieron conectados desde la cárcel de Turi, en Cuenca, y 2 personas más. Pero al tomar lista, solo estuvo la comunicadora de la Fiscalía, no el fiscal Denis Villavicencio, encargado del caso Goleada. El tribunal declaró la audiencia fallida y reportó la ausencia al Consejo de la Judicatura para que investigue la conducta del fiscal. El abogado de Aquiles Álvarez dijo que es evidente la maniobra para evitar que su defendido retome sus funciones como alcalde de Guayaquil. Me parece increíble que Fiscalía juegue así de sucio, que deje de asistir sin ninguna excusa, sin ningún argumento, simplemente como una maniobra de dilación. Es una muestra más de la metida de mano en la administración de justicia. La ausencia del fiscal también provocó que el tribunal declarara el abandono de la apelación que Denis Villavicencio presentó en contra de las medidas alternativas de otros 6 procesados. Y el que no hayan comparecido se declara el abandono, es decir, Fiscalía no podrá solicitar nuevamente una prisión preventiva. Aquiles Álvarez y los demás procesados que tienen prisión pidieron que la audiencia fallida se reprograme enseguida, pero el tribunal indicó que tiene una agenda ajustada y fijó la diligencia para el jueves a las 2 de la tarde.
Y en Guayaquil, decenas de personas se congregaron frente a la Corte Provincial de Justicia de Guayas en respaldo al alcalde Aquiles Álvarez, que está preso. La concentración se desarrolló de forma paralela a la audiencia, que resultó fallida por el caso Goleada. Los simpatizantes de Álvarez portaban carteles y fotografías exigiendo su liberación. Entre los asistentes al plantón estuvieron líderes barriales y concejales. Volvemos en minutos para contarles que el conflicto en Medio Oriente pone en alerta a los exportadores bananeros del país, ya que podría alterar el destino de casi 2 millones de cajas mensuales de esa fruta. Sigan en nuestra sintonía, ya volvemos. Continuamos con más información, amigos. Los principales productos ecuatorianos de exportación no petrolera entrarán en Emiratos Árabes Unidos con arancel cero. Ese es uno de los beneficios del acuerdo de asociación económica integral con ese país que se firmó el domingo durante la reunión del príncipe heredero de Abu Dhabi y el presidente de la República, Daniel Noboa, en Quito. Patricio Díaz tiene detalles de este y otros acuerdos. El 98% de los productos ecuatorianos ingresarán a Emiratos Árabes con beneficios arancelarios. La mayoría, el 75%, con arancel cero. Entre ellos los principales: camarón, rosas, banano, atún, entre otros productos no petroleros. Este beneficio es parte del Acuerdo de Asociación Económica Integral CEPA, que se concretó con la visita a Quito del príncipe heredero de Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Junto al presidente Daniel Noboa, confirmaron este domingo esa alianza comercial que incluye agilizar los procedimientos sanitarios y fitosanitarios para facilitar el comercio. Según se informó, Ecuador tendrá condiciones competitivas de acceso a bienes de capital, insumos y materias primas. 4.000 productos quedan cubiertos. Entre los últimos años, Ecuador ha exportado entre 180 y 230 millones de dólares anuales a Emiratos Árabes. La expectativa es que para 2030 se alcancen los 1.000 millones de dólares cada año. El proceso de negociación arrancó, según las autoridades, con la visita del presidente Daniel Noboa a ese país en abril del año pasado y se consolidó desde agosto. Entrará en vigencia luego de que la Corte Constitucional disponga si debe pasar por la revisión de la Asamblea o no. La Corte también analiza el Tratado de Inversiones con Emiratos Árabes, que tiene que ver, en cambio, con el marco de seguridad jurídica para proteger las inversiones de ambos países. Aún no ha emitido su dictamen. En la cita entre el presidente ecuatoriano y el príncipe de Abu Dhabi, también se firmaron memorandos de entendimiento para inversiones y para la lucha contra la corrupción. En ese participó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. En seguridad, el Ministerio de Defensa suscribió una carta de intención con Edge, un conglomerado de tecnología y defensa con sede en Abu Dhabi, que se describe como grupo de innovación en el sector. Este tipo de documento se entiende como una declaración de interés para negociar. Estados Unidos, Irán, ¿cómo afecta a Ecuador? Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración con Estados Unidos ante el conflicto con Irán, mientras que la Alianza Militar Atlántica, la OTAN, dijo estar preparada para defender a sus miembros de posibles amenazas por parte de la República Islámica. Francia se declara lista para defender a los países del Golfo tras los ataques iraníes. El presidente Emmanuel Macron llamó a retomar el diálogo entre Teherán y Washington, pero al mismo tiempo, el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que París está dispuesta a sumarse a los combates, tras conocerse que una base naval francesa en Abu Dhabi fue atacada con un dron iraní, sin dejar víctimas. El primer ministro británico, Keir Starmer, autorizó el uso de bases militares británicas para ataques estadounidenses contra Irán, aunque aseguró que no se involucrará más en el conflicto. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz también se pronunció en contra del régimen iraní. El régimen de los mulás es un régimen terrorista responsable de décadas de opresión del pueblo iraní. Miles fueron víctimas durante las protestas de fin de año. Amenaza la existencia del Estado de Israel y es responsable del terrorismo de Hamas y Hezbollah. Añadió que Alemania evalúa seriamente unirse al conflicto.
España anunció que sus bases militares en Morón, en Sevilla, y Rota, en Cádiz, no serán utilizadas por ningún país en esta guerra. Así también el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, convocó al embajador iraní, Reza Zabib, para expresar su rechazo y condena a las acciones injustificadas de Irán contra los países del Golfo y exigir el cese inmediato de los ataques. En un comunicado, la OTAN declaró que se mantiene en estado de alerta y que está preparada para defender a todos sus miembros de posibles amenazas. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad y declaró que los países miembros deben prepararse para las consecuencias de esta nueva guerra. Precisamente, amigos, el conflicto en Medio Oriente es uno de los principales temas de búsqueda en Internet, no solo a escala internacional, también en nuestro país. Sobre ello, las palabras más buscadas en Google en las últimas horas son las siguientes: Medio Oriente, Donald Trump, Irán, país protagonista de este conflicto, e Israel ataca a Irán. La noticia sobre la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, confirmada este domingo 1 de marzo tras los ataques por parte de los Estados Unidos e Israel, ha generado una oleada de interrogantes sobre quién va a dirigir a Irán. La pregunta principal en el ecosistema digital es: ¿qué viene ahora? Se ha formado un consejo de transición integrado por 3 miembros para este proceso, cuyos nombres son buscados en las redes para entender este nuevo equilibrio de poder en ese país. Se trata de Alireza Arafi, él es el ayatolá que encabeza este consejo temporal. Otra de las búsquedas es para Masoud Pezeshkian. Él precisamente es el actual presidente que ahora forma parte del mando colegiado, y también Golan Hossein Mohseni, él es el jefe del Poder Judicial. Pero los usuarios también preguntan lo siguiente: si es que habría una sucesión dinástica. Por eso también buscan el nombre de Mojtaba Khamenei, el hijo del fallecido líder. Los ecuatorianos incluso tienen dudas si Irán se va a convertir en una especie de monarquía religiosa si él toma el poder. Otra de las consultas digitales es si regresará la monarquía. Aquí la palabra clave es Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán. Ha aparecido en las tendencias de búsqueda porque muchos se preguntan si él es una opción real para poder liderar una transición democrática desde el exilio. Y precisamente es por todos estos nombres que les acabo de mostrar que el Estado Islámico aún no tiene claro quién será el nuevo líder supremo de Irán. Los posibles aspirantes podrán ser elegidos por la Asamblea de Expertos, un organismo encargado de esa designación. Diego Cuenca explica el proceso para escoger al sucesor de Ali Khamenei. En medio de la guerra, Irán tiene pendiente resolver cuál será su nuevo líder supremo, luego de la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Esa decisión está en responsabilidad de la Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos chiitas, elegidos cada 8 años. Sus deliberaciones son reservadas y su autoridad es determinante. La nueva designación requiere mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1. El nuevo líder debe ser hombre y tener lealtad a la República Islámica. Según CNN, son 5 los aspirantes para ocupar ese poder. Alireza Arafi, de 67 años, que fue un hombre de confianza de Khamenei. Mojtaba Khamenei, de 56 años, segundo hijo del líder fallecido, tiene estrechos vínculos con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hassan Khomeini, de 50 años, nieto del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, actual custodio de su mausoleo. Y Muhammad Mirbaheiri, de 60 años, clérigo de línea dura y miembro de la Asamblea de Expertos, quien dirige la Academia de Ciencias Islámicas. Hashem Busheri, de 60 años, es un clérigo de alto rango, estrechamente vinculado a las instituciones que gestionan la sucesión, en particular la Asamblea de Expertos, donde se desempeña como primer vicepresidente. Ese proceso de sucesión aún no tiene fecha, pero según medios internacionales, la Asamblea busca actuar con rapidez para mostrar estabilidad en el país frente a los ataques de Estados Unidos e Israel.
nuestro radar digital, porque otra de las preguntas que ha sido tendencia en el transcurso del día sobre esta situación es cómo afecta el conflicto en Medio Oriente a los precios del petróleo y también la inflación. Por ejemplo, en el caso del crudo Brent del Reino Unido, que es de referencia a escala mundial, subió en las primeras horas de este lunes en 10%. Estamos hablando de $82 por barril por los intentos precisamente de Irán de bloquear el estrecho de Hormuz. Ahora, el petróleo WTI que se produce en los Estados Unidos, que es de referencia para el crudo ecuatoriano, también subió en aproximadamente 7.6% con un barril de $72.20, dado que Irán controla puntos estratégicos para el crudo mundial. Los precios del barril WTI ya han mostrado picos de volatilidad en el transcurso del día y son valores que fluctúan supeditados a lo que está ocurriendo precisamente en Irán. Entonces, los ecuatorianos en el ecosistema digital se han preguntado principalmente, ¿subirá la gasolina súper? ¿Por qué razón? Porque su precio está complementado, está supeditado al mercado internacional. Esta gasolina, su precio está completamente liberalizado y el impacto más inmediato pues se podría esperar. Pero también se han preguntado en el ecosistema digital, ¿qué pasará con la inflación? ¿Habrá inflación? Porque existe el temor de que un petróleo caro pueda aumentar el costo de las importaciones y por ende el costo de la vida. Y hablando de este tema, Patricio Díaz ha preparado un reportaje en el que explica por qué, a pesar del aumento en el precio internacional del petróleo, Ecuador no se podría beneficiar. En la zona de conflicto en Medio Oriente están los principales productores de petróleo del mundo. Y la salida de su crudo se da por un espacio angosto en el Golfo Pérsico, conocido como el Estrecho de Hormuz. Ahí es donde Irán tiene ventaja logística y ya ha advertido que los buques no deben cruzar por la zona. Diariamente por el Estrecho de Hormuz se transportan entre 15 y 20 millones de barriles, es decir, el 20% de la producción mundial. Esto ha influido ya en los precios del crudo. Si el 27 de febrero el WTI se fijaba en $67.02 por barril, el 1 de marzo subió a 72,56. Este lunes se cotizó en $71,38, pero tendiendo a subir. Expertos esperan que los mercados internacionales compensen esa oferta represada para que los precios no lleguen a niveles de $100 por barril. La OPEP, que tiene que de alguna manera compensar, incrementar bombeos, que es lo que está planteando, incrementar a unos 400,000 barriles por lo menos para compensar un poco, por un lado. Hay un juego geopolítico que desde mi punto de vista quedará en una meseta de 90 y desde ahí lógicamente se equilibrará. Podría pensarse que Ecuador se puede beneficiar de precios altos del crudo, pero los expertos coinciden en que no. El petróleo ecuatoriano tiene un castigo que disminuye su precio por barril. Su producción no ha crecido como se había ofrecido y hoy alcanza los 452,000 barriles por día. Es decir, no hay un potencial que permita aprovechar un mejor precio. No ha incrementado producción en los últimos años y esto hace que no sea un proveedor fiable para mercados internacionales que en este momento van a demandar en varios países. El problema más grave es que si bien vendemos petróleo, importamos más del 70% de los derivados que consumimos. Y eso se encarece también. Y eso hace que realmente le vaya a afectar a la balanza fiscal, porque no está exportando más, pero sí va a tener que importar más con costos más altos. Así que el conflicto en Oriente Medio complica también las finanzas ecuatorianas, más aún sin refinerías o con una en permanente crisis. Y para conocer más detalles de los temas que ustedes se preguntan con frecuencia sobre el conflicto en el Medio Oriente con Irán, Estados Unidos e Israel como protagonistas, tienen en la parte superior de nuestra web ecuavisa.com un enlace digital, amigos, que los va a llevar a toda la información actualizada sobre lo que ocurre en ese punto del planeta. Importante decirles también que tienen el código QR en pantalla, pueden acercar la cámara de su teléfono celular que los va a llevar directamente a esta pestaña para que ustedes tengan toda la información relacionada, que por cierto se actualiza constantemente, reitero, en nuestra web ecuavisa.com. Andrea. Así es, vamos hablando de este conflicto porque la situación podría alterar el destino de cerca de 2 millones de cajas mensuales de banano ecuatoriano. Las tensiones en esa región ya provocan cambios en las operaciones navieras hacia uno de los mercados más importantes para la fruta nacional. María Gabriela Carpio con las reacciones.
El conflicto en Medio Oriente ya genera alerta entre los exportadores bananeros. Las restricciones en las rutas marítimas en el Golfo Pérsico mantienen en incertidumbre al sector, debido a que Medio Oriente representa el cuarto mercado más importante, con cerca del 15% de las exportaciones ecuatorianas de banano. Según este gremio, los países más expuestos son los ubicados en el Golfo Pérsico, como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahrein, mercados a los que se accede a través del Estrecho de Hormuz, una de las principales rutas marítimas del mundo, actualmente en zona de riesgo. Por eso el impacto podría ser significativo. Cerca de 2.62 millones de cajas mensual, serían 27.54 millones de dólares. Ya hay anuncios de las mayores líneas navieras de cierre de su logística y cierre de sus bookings incluso de la próxima semana. Ante estas restricciones, las navieras analizan descargar la fruta en puertos alternos. Sobre todo en Omán, y por vía terrestre tratar de llegar los contenedores a los países vecinos como Emiratos Árabes, Kuwait, entre otros. Desde el sector exportador aclaran que la demanda internacional se mantiene, pero la preocupación está en los tiempos de entrega y los costos operativos si se prolongan las restricciones. Así como un posible desabastecimiento de contenedores, porque al final del día está esa carga está en agua o puede tomar más tiempos de tránsito en llegar a los destinos. Estamos hablando justamente de una guerra en la zona del Golfo que representa el 60% de la fruta que mandamos a toda esa región. Por ahora no existen pérdidas cuantificadas, pero el sector reconoce que todo dependerá de la duración del conflicto y de las decisiones logísticas que se tomen en los próximos días. Toque de queda. ¿Guerra avisada? Bien, cerca de 2 meses de la movilización de tropas a las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos para la denominada ofensiva total, se han aprehendido aproximadamente 400 personas vinculadas a organizaciones criminales, según el Ministerio de Defensa. En enero bajaron los homicidios en Guayas y Manabí, pero se incrementaron en Los Ríos. Paul Romero tiene los detalles. En cerca de 2 meses del despliegue de 10.000 militares de las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos para la denominada ofensiva total contra los grupos delincuenciales, el Ministerio de Defensa publicó resultados de las operaciones. Cerca de 400 personas vinculadas a estructuras criminales fueron aprehendidas, según la cartera de defensa, que no especificó a cuántas procesaron. Se decomisaron 561 armas de fuego, 21.112 municiones, 6.037 explosivos, 3.206 kilogramos de droga, $200.000 en efectivo, que afectó la capacidad operativa y logística de las organizaciones criminales. Entre los detenidos constan integrantes de grupos armados como los Choneros, los Águilas, los Lobos. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, en enero se redujeron los homicidios intencionales en 2 de las 3 provincias bajo intervención militar. De las 747 muertes violentas a escala nacional, 331 ocurrieron en Guayas, 70 menos que en 2025. En Manabí, 96 homicidios, menos 29 de los registrados en enero del año pasado. Pero los casos subieron en la provincia de Los Ríos a 95, 15 más que 2025, considerado el año más violento en la historia del Ecuador. Según el gobierno, el despliegue militar se mantiene en los ejes viales, en sectores urbanos considerados conflictivos, para debilitar a los operadores logísticos y mandos medios de las organizaciones criminales. Amigos, y les recordamos que el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció toque de queda en 4 provincias con el objetivo de combatir el narcotráfico y el terrorismo con apoyo internacional. Pero, ¿qué implica que un país esté en toque de queda? ¿Cuáles son las sanciones legales si no se cumple esta medida? Para entender mejor estas interrogantes, vamos ahora a conversar con Ana María Palacios. Ella se encuentra aquí en vivo en nuestro estudio de Televistazo Estelar y nos va a ayudar a analizar el alcance, las implicaciones y las consecuencias de esta disposición. El toque de queda se aplicará en 4 territorios del Ecuador. Hablamos de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y también El Oro, consideradas de mayor riesgo delictivo. La medida entrará en vigencia desde el 15 hasta el 31 de marzo, es decir, durante 17 días. En ese periodo, los ciudadanos no podrán transitar ni permanecer en espacios públicos en horarios específicos, como parte de las acciones del gobierno precisamente para establecer el orden y la seguridad frente a la actual crisis. Te consulto, Ana María, ¿cuáles son los horarios en los que la gente no podrá salir de sus hogares?
La restricción regirá desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Durante esas horas, policías y militares realizarán controles en las calles. El objetivo es reducir la movilidad nocturna y evitar que grupos criminales aprovechen ese horario para operar. Ahora, para que quede completamente claro, Ana María, ¿qué implica exactamente no poder salir? ¿La prohibición es solo para circular en los espacios públicos o también restringe reuniones privadas, por ejemplo, dentro de las viviendas? Juan Carlos, la medida se centra en la circulación y permanencia en espacios públicos durante el horario establecido. Es decir, no se puede transitar por calles, parques, ni realizar actividades en vía pública. No implica una prohibición general dentro de los domicilios, pero cualquier alteración del orden o situación irregular podría motivar la intervención de las autoridades. Ana María, entonces, ¿cuáles serían las excepciones? ¿Quiénes sí podrán circular durante este toque de queda? Mucha atención con este dato, porque están exceptuados el personal de salud público y privado, equipos de gestión de riesgos, trabajadores de servicios estratégicos y personas con vuelos programados. Todos deberán portar credenciales, salvoconductos o documentos que justifiquen su movilización. También se permitirá la circulación por emergencias médicas u otras situaciones debidamente justificadas. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si la policía o los militares encuentran a personas circulando sin justificación durante el toque de queda? Si incumplen, deberán enfrentar procesos penales por el delito de desobediencia, que contempla penas de 1 a 3 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal. Además, los vehículos pueden ser retenidos y se aplicarán las sanciones correspondientes. Muchísimas gracias, Ana María Palacios, por estas explicaciones que nos acabas de compartir en torno al toque de queda que acaba de anunciar el Gobierno Nacional y que comenzará el próximo 15 de marzo. Amigos, esta información la tienen completa también en ecuavisa.com. Un hombre fue asesinado cuando se dirigía a trabajar en un camal del sur de Guayaquil. Otro sicariato también se reportó en Durán. La víctima es un joven de 18 años, mientras en Manabí hallaron media tonelada de droga en sacos de yute. Estefanía Arias con el resumen de estos hechos. Un hombre de 39 años fue asesinado cuando se dirigía a trabajar en un camal en el sur de Guayaquil. La víctima era un transportista de carne y fue sorprendido en el sector de la Floresta 2 por sicarios que le dispararon en más de 9 ocasiones. Tras el ataque, el vehículo pesado terminó impactándose contra varios autos. Según la policía, se trata de un caso de represalia por negarse a pagar las denominadas vacunas. Aún no hay detenidos por este asesinato. La policía fue alertada de un presunto robo de vehículos en el sector El Blanco, Charapotó, Manabí. Al llegar al sitio encontraron 2 autos y a un hombre que al ver a los uniformados intentó huir. Finalmente el sospechoso fue detenido. Al revisar los vehículos encontraron sacos de yute con 600 bloques de droga, en total media tonelada. Aunque los uniformados no especificaron qué tipo de sustancia encontraron, el cargamento incautado está valorado en más de $26 millones en el mercado internacional. Un joven de 18 años fue asesinado en la ciudadela Abel Gilbert 3, Cantón Durán. Según testigos, la víctima había salido de su vivienda a comprar comida cuando fue atacada por un sicario. Aunque intentó huir, fue alcanzado por los tiros. Según moradores, el joven fue confundido por otra persona. La policía no dio declaraciones, pero señaló fuera de cámara que el caso está en investigaciones. Colombia. Crece la tensión. Y con el 50% de recargo en productos, gremios alertan que miles de empresas y empleos podrían verse afectados en ambos países. Retomamos el contacto con María Tarazona de Noticias Caracol. María Fernanda, las cámaras de ambos países coordinan su posición, pero te preguntamos cuál es el pedido del sector empresarial de Colombia.
Juan Carlos, buenas noches. Lo que han solicitado los sectores empresariales más importantes de Colombia es que ambos países se sienten para hablar precisamente sobre los aranceles y las medidas que van a desarrollar en materia de seguridad allá en el puente de Rumichaca. Lo que dicen es que esta medida de aumentar los aranceles, no solamente del lado ecuatoriano, sino también de Colombia, con este borrador de decreto que pasa de un 30% al 50% los aranceles de Colombia a Ecuador, pues está afectando no solamente a las empresas, sino también a los trabajadores. Se estima que estarían en riesgo 300.000 empleos de ambos lados, precisamente por esta guerra arancelaria. ¿Y qué medidas plantea el sector del transporte pesado, sobre todo en la frontera entre Ecuador y Colombia? María Fernanda. Juan Carlos, la frontera es uno de los sectores que se ha visto más afectado con esta decisión de aumentar los aranceles tanto de Colombia como de Ecuador. Acá los transportadores de carga lo que han mencionado es que en los próximos días están planeando desarrollar una manifestación allá en la frontera precisamente para oponerse a ese incremento en los aranceles, ya que según lo que han mencionado se ha tenido una reducción de hasta el 69% en las ventas colombianas hacia Ecuador. También otro de los puntos que mencionan es que el comercio de ahí de la frontera está muy preocupado porque ya no está teniendo las mismas ventas, pero sobre todo está en riesgo. ¿Qué sucederá precisamente con cada uno de sus empleados y también de su local? Y seguimos pendientes de esta situación. Muchísimas gracias a María Fernanda Tarazona de nuestra cadena aliada Noticias Caracol por esta información sobre las reacciones que sigue generando el arancel del 50% impuesto por Ecuador a los productos colombianos. Cambiamos de tema para contarles que en Quito se desarrolla el primer Foro Internacional de Seguridad y Justicia Antimafia Italiana. Los expertos analizan los efectos de la penetración del crimen organizado en las instituciones del Ecuador y la necesidad de cooperación internacional. Paul Romero con el informe. La penetración de las organizaciones criminales en el Estado ecuatoriano es tema de análisis en el primer Foro Internacional de Seguridad y Justicia que se realiza desde este lunes en Quito. A la inauguración del evento organizado por la Embajada de Italia asistieron la canciller Gabriela Sommerfeld, el presidente de la Corte de Justicia Marco Rodríguez, vocales del Consejo de la Judicatura, embajadores y expertos internacionales. Según Rodríguez, la infiltración del crimen organizado en la justicia empezó en 2020. Citó el caso Metástasis, en el que se comprobó los vínculos del narcotráfico con ex jueces, ex fiscales y abogados. Las políticas criminales anteriores de supuestas legalizaciones de pandilla, de estados de excepción aislados, definitivamente no dieron resultado. La presidenta de la Sala Penal de la Corte, Mercedes Caicedo, dijo que los jueces viven momentos críticos en Ecuador por las amenazas de las organizaciones criminales. Dictar una sentencia contra cabecillas de una estructura criminal es aterrador. En ese contexto, la canciller pidió respaldo y cooperación internacional para fortalecer a las instituciones frente al crimen transnacional. La cooperación internacional no es una opción, sino una necesidad existencial. Según la Unión Europea, en los 2 últimos años ha financiado al Ecuador programas de capacitación para enfrentar al narcotráfico, mejorar el sistema penitenciario, intercambiar información, entre otros programas. Nuestro aporte financiero general en todos sus componentes y en todos los programas ha alcanzado ya más de $30 millones. En el foro, Italia anunció la renovación del programa para el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia en el Ecuador. Y a esta hora retomamos el contacto con Paola Andrade, quien se encuentra en Tulcán, con más información sobre la reunión de dirigentes del transporte y el gobernador de Cachi, Andrés Martínez. Paola, cuéntanos, y hay una respuesta. ¿Qué te han dicho? ¿Qué se conoce de esta reunión? Te escuchamos.
Sí, fueron cerca de 10 dirigentes del transporte pesado del Carchi que ingresaron a una reunión con el gobernador de la provincia y también con el viceministro de gobierno, Cristian Mora. A esta reunión también llegaron representantes del Cantón El Carmen, desde la costa ecuatoriana, quienes son productores de plátano y expusieron también sobre las grandes afectaciones que está teniendo este sector. No hubo resoluciones, no hubo acuerdos. Fue un sinsabor por parte de los dirigentes del transporte porque sintieron que no existe una hoja de ruta para afrontar esta situación que ocurre acá en la frontera norte y específicamente con Colombia en el tema de los aranceles. Paola, ¿y si no hubo resoluciones, los transportistas han mencionado más medidas para el día de mañana? Existe expectativa entre la Asociación del Transporte Pesado porque se anunció el día de mañana a las 12 del día una reunión con el ministro de Transporte, incluso se mencionó también ministro de la Producción en las instalaciones del ECU 911. Existe esa expectativa de saber cuál es la propuesta que tienen las autoridades de gobierno para solucionar este percance acá en la frontera, pero también en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, está prevista una reunión en la Cámara de Comercio de Ipiales, convocado por gremios del país vecino que se sienten también afectados en esta zona de frontera. Muy bien, Paola, vamos a estar entonces pendiente de todas estas resoluciones y de la reunión que, como tú ya lo has anunciado, se dará el día de mañana a las 4 de la tarde. Gracias por la información. En otros temas, el caso AAA no tiene tribunal. Solo está en funciones el juez Víctor Barahona, quien decidió aceptar la excusa presentada por sus dos compañeros, Carlos Serrano y Cristian Fierro. Se espera el sorteo de sus reemplazos a 5 días del juicio contra Aquiles Álvarez y 15 personas más. Está en duda la instalación del juicio del caso AAA, convocado para este sábado en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, otras 15 personas y 6 empresas. El Tribunal Anticorrupción que debe juzgarlos se desintegró. Primero fue destituida la jueza Gabriela Lara, investigada por enriquecimiento ilícito al no poder justificar $92,000 encontrados en su casa en una caja de zapatos. Será procesada este miércoles en el caso Fachada. Ella fue reemplazada por Víctor Barahona, pero los otros dos jueces que quedaban, Carlos Serrano y Cristian Fierro, presentaron su excusa y Barahona la aceptó. El juez consideró que los criterios expuestos por sus colegas son válidos y lo separó del caso AAA porque su imparcialidad se vio comprometida. Ambos fueron convocados por la Asamblea y respondieron preguntas en el juicio político que terminó en la destitución del entonces presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Además, el juez Serrano presentó su renuncia luego de recibir amenazas y presiones. Sigue en el exilio y está en trámite su salida del cargo, mientras el juez Fierro aún enfrenta un sumario administrativo propiciado por el fiscal general encargado Carlos Alarcón, quien tuvo en sus manos el caso AAA. El juez Barahona, luego de aceptar las excusas, solicitó a la oficina de sorteos que nombre a los reemplazos, pero hasta el cierre de este informe eso no ocurría. Este sábado, además del juicio, está previsto que se resuelva la revisión de las medidas cautelares de Aquiles Álvarez, por lo que podrían dictarle una segunda orden de prisión. Y pese a la relevancia del cargo, pocos juristas han postulado al concurso de fiscal general. A horas de vencer el plazo de inscripción, el Consejo de Participación reporta que 17 personas han entregado la documentación requerida, como lo informa Daniela Valencia. La baja participación para un cargo clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado contrasta con la liviandad del mensaje oficial. En redes sociales, el Consejo de Participación Ciudadana promociona la postulación al concurso para elegir fiscal general como un trámite sencillo, con apenas 3 requisitos. Una estrategia que, lejos de fortalecer la confianza, amplía el debate sobre si se está priorizando la rigurosidad técnica o es simple formalidad para ocupar uno de los puestos más sensibles del Estado. Seguramente quien vaya a ser elegido es alguien que responda a los intereses del poder político de turno, independientemente de cuántos candidatos existan, independientemente de las valoraciones de la comisión e incluso del Consejo de Participación Ciudadana. La convocatoria del concurso se abrió el 28 de febrero y se cerrará el 3 de marzo a medianoche. La falta de interés se reflejó en el primer corte oficial con apenas 3 inscritos, entre los cuales se conoce están postulando al cargo la jueza de la Corte Provincial de Pichincha, Maritza Romero, y el ex juez de la Corte Nacional, Walter Macías.
Durante el fin de semana se alertó que no se pudieron presentar postulaciones. Tuvimos alertas y el día de ayer un postulante no pudo ingresar en las oficinas ubicadas en Amazonas, no pudo ingresar. El guardia le dijo que no están atendiendo. Un proceso que comenzó con números mínimos llega a esta fase de postulación con más ruido que confianza, con una cuestionada Comisión Ciudadana de Selección que deberá acreditarse en el camino. La Comisión Ciudadana de Selección se apoya del equipo técnico, que son los representantes, los delegados de cada uno de los consejeros de participación ciudadana y control social, para que los procesos se hagan acorde a lo que manda la normativa. Concluida la fase de postulación, la comisión tendrá 10 días para la revisión de carpetas. El Pleno del Consejo conocerá a los candidatos oficiales hasta el 8 de abril. Les contamos ahora que hoy culminó la veda de cangrejo rojo en Ecuador, por lo que desde mañana los amantes de este crustáceo podrán disfrutarlo sin ningún problema. El periodo de veda empezó el 1 de febrero debido a la temporada de reproducción. Durante ese tiempo estuvo prohibido capturar, transportar y vender esta especie. La próxima veda correspondiente a la muda de caparazón será del 1 al 30 de septiembre. El temporal no da tregua. El desbordamiento de esteros provocó que el agua ingresara a 100 viviendas en el cantón La Maná, Cotopaxi. Y en Esmeraldas, las intensas lluvias inundaron. Invierno. La gente sufre su efecto. Con intensas lluvias y tormentas eléctricas, el invierno pasa factura, sobre todo en Guayas, donde varios cantones quedaron afectados este fin de semana. En Daule, por ejemplo, el muro de contención de una ciudadela colapsó. Según el Instituto de Meteorología, el INAMI, las precipitaciones y descargas eléctricas se mantienen en marzo. Estefanía Arias conversó con un experto del clima. En La Joya. Esta vez Daule, en Guayas, fue el cantón más afectado por la lluvia del fin de semana. Habitantes de varias urbanizaciones de la parroquia La Aurora reportaron inundaciones y un deslizamiento de tierra que provocó el colapso de un muro de contención en una ciudadela. Pero estas precipitaciones vinieron acompañadas de vientos, truenos y relámpagos que causaron nerviosismo a los habitantes. Para el oceanógrafo de la ESPOL, Franklin Ormaza, estas descargas eléctricas son normales en esta época del año. Porque la temperatura del mar está alrededor de 28 grados y esto genera vapor de agua. Parte de ese vapor, o parte de esas nubes, han caído o migran hacia la costa. Esas nubes son frías. Entonces, aire frío, aire caliente, subiendo la atmósfera, genera un diferencial eléctrico que a su vez termina en rayos y truenos. Sin embargo, afirma, son más constantes en comparación a años anteriores. Cuando ocurre el fenómeno de la Niña, en la Amazonía llueve más, hay mayor producción de vapor de agua. Entonces, ese vapor, por los vientos, migra hacia este lado del país, hacia la ladera occidental de los Andes y la costa interior. En Guayaquil también hubo novedades. Segura EP confirmó acumulación de agua en 16 sectores. Asimismo, cámaras del ECU 911 reportaron que al menos 4 calles o intersecciones del Cantón Milagro quedaron llenas de agua. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, advirtió que marzo será un mes de lluvias moderadas a intensas en el litoral, sobre todo en las provincias de Guayas, Santa Elena y Los Ríos. El evento cálido costero que se está desarrollando frente a nuestras costas. Como dato adicional, febrero 2026 se ubica aquí en la ciudad de Guayaquil como el 5º febrero más lluvioso de los últimos 45 años. Naranjo agregó que también se prevé altas temperaturas y radiación en la costa, mientras en la Sierra y Amazonía, dijo, serán lluvias dispersas. La institución se mantiene en constante monitoreo porque este pronóstico puede variar según las condiciones del mar. Sí, es porque las lluvias también causan afectaciones simultáneas en Cotopaxi y Esmeraldas. En el cantón La Maná, el agua ingresó con escombros a unas 100 viviendas tras el desborde de esteros y el colapso de alcantarillado. En Esmeraldas, 4 horas de lluvia en la madrugada inundaron viviendas y la terminal terrestre y causaron deslizamientos que complicaron la movilidad. Sandy Espinosa con las imágenes.
En Cotopaxi, zonas del centro y norte del cantón La Maná quedaron cubiertas de agua tras los aguaceros y el desbordamiento de 3 esteros. La corriente arrastró escombros hasta el interior de las viviendas y dejó 100 hogares afectados. El agua alcanzó electrodomésticos, deterioró paredes y comprometió la estructura de al menos 20 casas. Los afectados calculan que las pérdidas rondan los $10,000. Fue gran inundación que vino aquí, se llevó todito, algunas cosas se llevaron, plantas, qué sé yo, se llevaron zapatos, ropa, algunas cosas. El cuerpo de bomberos trabajó en la evacuación del agua acumulada dentro de las viviendas. Que traen palizada, los lugares que no son limpiados a tiempo, todo eso se arrastra por la corriente y llega a estos lugares cerca del centro, donde colapsa todo, se llena, las alcantarillas. En las calles, los afectados sacan sillones y electrodomésticos para intentar rescatar lo que todavía funciona. En otras viviendas construyen muros de 40 centímetros en los accesos, una defensa improvisada ante el temor de que el agua regrese con la misma fuerza. En Esmeraldas, 4 horas de lluvia continua bastaron para inundar 9 barrios en 2 cantones. En la ciudad de Esmeraldas, las emergencias por acumulación de agua se concentraron en sectores del centro y sur. En la terminal terrestre, los pasajeros esperaron con los pasillos anegados. En la parroquia Maldonado del cantón Eloy Alfaro, un deslizamiento dificultó el tránsito vehicular en la zona. El aumento del caudal en la represa Daule-Peripa preocupa a un cantón de Manabí y 9 de Guayas, provincias declaradas en emergencias por esta época lluviosa. De hecho, la prefectura del Guayas señaló que están atentos ante posibles descargas de agua controladas que agravarían la situación en esas localidades que están ubicadas al borde del río Daule, como lo explica Luis Alfredo Zúñiga. Un invierno más, los cantones ubicados al pie del río Daule en su cuenca media y baja están atentos a lo que ocurra aguas arriba. La prefectura del Guayas advirtió del aumento en los caudales que llegan a la represa Daule-Peripa. El domingo eran de 394 metros cúbicos por segundo en las últimas 24 horas y este lunes subió a 432. Lo que preocupa es que llegue tanta agua que la represa, ubicada en los límites de Guayas y Manabí, alcance su capacidad máxima y deba hacer descargas controladas, repercutiendo en el cantón Pichincha de Manabí y el Empalme, Balsar, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Daule, Nobol, San Borondón y Guayaquil en Guayas, porque el nivel del río arrastraría lodo y palizada. Según SELEC, no se han hecho descargas aún y hasta este lunes la cota en la represa era de 78.38 metros sobre el nivel del mar y el máximo es de 85 metros, es decir que aún faltan 7 metros para alcanzar el tope. En Daule señalan que los residuos que arrastraría el río podrían afectar al menos a 4 parroquias y que se preparan con limpieza de canales. Como gestión de riesgo ya estamos preparándonos con la compra de kit de asistencia humanitaria, kit de dormir. En el caso que sea necesario, se activará un albergue. En Nobol, los técnicos de SELEC dieron una capacitación al personal municipal de gestión de riesgos. E incluso en el cantón Salitre están atentos a lo que ocurra en la represa. Se está solicitando kit de asistencia humanitaria para las personas de aquí de este sector que también fueron afectados, ¿no? Aquí se ha afectado plantaciones como es de arroz, cacao, verde. La prefectura del Guayas y los cantones en la ribera del río señalan que están en constante comunicación con SELEC en caso de existir alguna novedad. Y cambiamos de tema para contarles la liquidación de la cooperativa CREA sigue golpeando a decenas de familias. Aunque el 97% de los socios ya recuperó su dinero, 281 personas siguen esperando, entre ellas quienes tenían ahorros superiores a $32,000. No hay un plazo definido para la devolución del resto y mientras tanto los afectados advierten que mantendrán protestas hasta obtener respuestas. Berta Barzallo no duerme tranquila desde el 29 de julio del 2025. Ese día, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria declaró la liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA con sede en Cuenca. Esto por presentar índices financieros negativos. Desde entonces, su vida se reduce a trámites y espera. El dinero que aún no le devuelven no es solo suyo.
se lo entregaron sus 2 hijos que viven en Estados Unidos y no tienen un estatus migratorio regular. Están mal. Mi hija llora todos los días diciendo que mi dinerito. Yo que pensaba comprar la casita y ahora si me voy, ¿a dónde voy a llegar? ¿Qué voy a hacer? Berta es parte de los 281 socios que aún no recuperan sus ahorros. En este grupo están quienes tenían depósitos superiores a los $32,000, monto que supera la cobertura de la Corporación de Seguro de Depósitos, COSEDE. Gonzalo Quito también integra esa lista. Sus ahorros eran el respaldo para los gastos médicos de su madre. Lo más duro, no tener ese dinero que contábamos para nuestros medicamentos, hablo personalmente, y también problemas de mi madre que tiene que acudir donde médico. Este lunes, en el auditorio de la Quinta Lucrecia, en Cuenca, alrededor de 50 usuarios con pagos pendientes acudieron a una reunión para escuchar explicaciones de representantes de la COSEDE y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Según la COSEDE, ya se devolvieron $79.5 millones a 74,000 socios, lo que representa el 97% del total. El 3% restante, entre ellos Berta y Gonzalo, recibirán su dinero una vez que se vendan los bienes de la cooperativa y no existe un plazo definido para eso. La normativa legal establece que el liquidador es el único y absoluto responsable de qué personas y por qué valores, hasta el monto máximo de la cobertura, nosotros tenemos que cancelar el seguro de depósito. Hasta que eso ocurra, los socios anuncian que continuarán con plantones y manifestaciones. Aseguran que no van a detenerse hasta recuperar su dinero. La cooperativa CREA llegó a tener 34 agencias en 9 provincias del país. Hoy lo que queda son cuentas pendientes y 281 socios que siguen. La ATM en Guayaquil habilitó la revisión vehicular sin necesidad, ojo con esto amigos, de agendar un turno. Además, la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador y el Servicio de Rentas Internas abrieron ofertas de empleo. Más detalles de estos servicios para ustedes con Luis Alfredo Zúñiga. La Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil informó que debido a intermitencias en su sistema informático, los conductores que deseen hacer la revisión técnica vehicular pueden acercarse a los 3 centros habilitados sin necesidad de agendar un turno. No se especificó por cuánto tiempo se mantendrá la medida. Además, recordó que se extendió el plazo para que los vehículos con placas terminadas en 1 puedan hacer la revisión sin incurrir en multas hasta el 14 de marzo. También especificó que no se está realizando la matriculación por primera vez con normalidad. El SRI anunció el inicio de concursos de méritos y oposición para plazas de trabajo. Para acceder, los interesados pueden ingresar a la página web encuentraempleo.trabajo.gov.es. Son 68 vacantes, encargos como analista tributario, asistente y otros. Aunque hay empleo en varias ciudades, la mayoría, 41, están en Quito. En la fase de méritos y oposición, los postulantes deberán hacer una evaluación técnica, una prueba psicométrica y una entrevista. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador también abrió ofertas de empleo en las ciudades de Quito y Guayaquil. Los interesados deben ingresar al portal web s.usembassy.gov/es/ y dirigirse a la pestaña Empleos en la Embajada. Las ofertas que siguen disponibles están abiertas hasta el 12 y 13 de marzo. Entre las plazas para Guayaquil está la de chofer, con un sueldo de $18,000 al año o $1,500 al mes. Mientras en Quito una de las ofertas es para analista de gestión financiera. Los postulantes deben presentar una serie de requisitos establecidos según el cargo para el que participen. Sin embargo, para todos es importante el manejo del idioma inglés. Les contamos ahora que el personaje de Héctor Hugo Valencia debutará el martes 10 de marzo a las 9 de la noche en las pantallas de Coavisa cuando ya se estrene la serie Cholito Forever. Bueno, y el actor Martín Calle, recordado en producciones de esta casa televisiva como Tres Familias, se convierte en el villano de esta entrega. Diana León conversó con él. Pero tengo poder y el poder es todo, Chalén, todo.
Probar la maldad de un personaje era un reto pendiente en la carrera del actor Martín Calle. Bueno, chale, por favor, al grano, que tengo reuniones. ¿Quieres? Vamos. Y se dio ese gusto en cada capítulo de Cholito Forever, donde interpreta al antagonista Héctor Hugo Valencia. El miedo no se impone, se siembra. El villano ya forma parte de su piel. Ser un antagonista me ha gustado siempre tenerlo en mente, pero ahora que ya lo tengo, que lo estoy interpretando, lo estoy disfrutando al máximo. Mira dónde te han llevado tus valores. No es nadie, en cambio yo. Valencia es manipulador y malicioso, y el público lo conocerá desde el martes 10 de marzo, cuando se estrene la producción. Es una persona que tiene muchos mundos dentro de su cabeza. Lo mejor es que lo dejamos ahí para que lo puedan ver y lo puedan disfrutar. Negra de mi vida, no seas tan extremista. ¿Qué te pasó? El talento de Martín ya había conquistado al público de Coavisa gracias a varios personajes como Genaro, el querido protagonista de la comedia Tres Familias, que estuvo al aire durante 6 años, entre 2014 y 2020, además de sus 36 años dedicado a la actuación. Cada proyecto que hemos hecho, desde novelas, series, ha sido como que un éxito gracias al cariño de la gente. En Cholito Forever, Valencia lidera una empresa inmobiliaria que querrá pasar por encima de cualquiera que sea un obstáculo para sus objetivos económicos. Y de hecho tenemos varias sorpresas de esta nueva producción, porque ustedes mañana en Televistazo van a conocer al influencer Elba González. Ella habla de su debut como actriz en el rol de Pepita Chalén. Así que no se pierdan la oportunidad de seguir conociendo los personajes de la serie El Cholito Forever, que se estrenará el martes 10 de marzo en la pantalla de